Bueno, llegamos a este día y vamos a seguir hablando acerca de ese tema, del mismo tema, y aquí nos llega otra palabrita que dice la escritura, o dos palabras que dicen la ley. Ustedes saben, recuerdan que las leyes o los 10 mandamientos fueron dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Pero eso quiere decir que antes de esa ley no había pecado o los hombres no pecaban. No, no es cierto, ¿verdad? No quiere decir que no había tal cosa como responsabilidad moral antes de la era de Moisés, aunque no estaban escritas esas leyes. Y vemos el castigo del diluvio, demuestra que el pecado pudo llegar a manifestaciones tales que Dios tuvo que intervenir en juicio para impedir peores males. Lo que Pablo está diciendo es que la presencia de la ley imparte un carácter especial al pecado, puesto que el pecador insiste en su perversión aún a la luz del mandamiento divino que lo prohíbe. Y les pongo un ejemplo. Si no hubiese una ley que nos dijera que pasarse un semáforo en rojo es prohibido, dijéramos, bueno, me lo paso en rojo. Pero si yo sé que esa acción mía va a perjudicar a otros, por ejemplo, que voy a ir a chocar con otro carro o que puedo atropellar a alguien en la calle, yo dijera, no importa porque ninguna ley me lo prohíbe. Pero sí hay una responsabilidad moral de mi parte al saber que ese acto mío va a provocar un daño en otros. Ahora, que ya está escrito en un papel en las leyes de tránsito, es entonces cuando el pecado, si yo insisto en eso, se convierte en una transgresión de una ley, o sea, una ofensa legal que lleva implícita en sí una actitud netamente rebelde de mi parte. ¿Me doy a entender con este ejemplo del semáforo en rojo? Sí, ¿verdad? Ahora sí, si yo lo hago, ya no es tanto una responsabilidad moral solamente, sino que estoy transgrediendo la ley que me dice que no lo haga de una forma rebelde. Es igual para con Dios. La frase en Adán significa la condición de todos los hombres como seres caídos en el pecado, regidos por la carne y bajo la sombra de la muerte. En cambio, la frase que dice ahí, en Cristo, resume la posición espiritual de todo aquel que ha creído en el Señor para participar en su vida de resurrección, disfrutando ya de las bendiciones de los lugares celestiales. O sea que lo podemos hacer aquí en la tierra, decidir convertirme en una hija de Dios para gozar en el futuro de esos lugares celestiales que la Biblia dice que existen y que Dios los ha preparado para nosotros. Y eso se llama el don de gracia. Es hermoso este contraste entre el pecado por el cual Adán cayó fuera del camino de la obediencia y de la bendición, y el don de gracia que se manifiesta en la obra de Cristo. Dios es amor, lo que lo impulsa a obrar para la salvación de los hombres caídos en Adán, por medio de otro hombre que vino a encarnar la gracia divina y llevar a cabo la obra propuesta por la gracia desde la eternidad. Hemos aprendido en otras ocasiones que el propósito de Dios nunca fue que los hombres cayésemos en pecado y muriéramos. Él quería regalarnos la eternidad con Él y la obediencia. Pero sucedió lo que sucedió. Esta gracia entonces manifestada en Cristo ha de producir resultados superiores
al fruto de la ofensa de Adán. ¿Por qué superiores? Porque vamos a tener la vida eterna con Cristo. En Adán causó la muerte de los muchos, como dice la Biblia, o sea, de la masa de la humanidad. Mientras que la gracia de Dios abunda para la bendición de los muchos también. Obra entonces ya otro principio que brota del mismo ser de Dios y por lo tanto ha de vencer abundantemente el principio del pecado y la muerte. El instrumento es otro hombre, hemos dicho, Jesucristo, como lo dice la palabra de Dios. La raíz de todo se halla en aquel uno que pecó, ¿verdad? Adán, pero la historia de la raza evidencia la multiplicación de ofensas que han surgido de aquella raíz. La desobediencia de Adán se ha multiplicado y lo vemos hasta nuestros días. El mal se ha multiplicado. Aún así, la gracia de Dios persiste. Gracias, Señor, por ello, porque si no estuviéramos perdidos. Y no escatima el don, o sea, el regalo, que es Cristo, y la totalidad de su obra. La visión de la cruz constituye la base del pensamiento del apóstol, pues por medio de ella se cumplió la sentencia de la ley con referencia no solo al pecado, sino a los pecados muchos. En Cristo se cumplió, Él pagó por nosotros. Entonces, tanto uno como el otro, Adán y Cristo, son cabezas de una familia de humanos. La familia terrestre de Adán y la familia celestial de Cristo. Adán es nuestro padre en la carne, pero Jesucristo es nuestro Padre en el Espíritu. Y cada familia manifiesta los caracteres morales de su respectiva cabeza. Desgraciadamente así es, ¿verdad? En la familia de Adán, ¿qué tenemos? La desobediencia y el pecado, que trajeron como consecuencia la muerte y la condenación eterna. Pero en la familia de Cristo tenemos las buenas nuevas, la obediencia y la justicia, que entonces dieron como resultado la vida, la gracia y la justificación a la que podemos acceder dejando a Dios, dejando a Jesucristo vivir en nuestros corazones, y entonces vamos a ser ya de la familia de Cristo. Somos de la familia de Cristo al hacer esto, y entonces tenemos ya otras consecuencias, lindas consecuencias que han dejado atrás la condenación y la muerte. Nos quedamos hasta aquí. Vamos poquito a poco, ¿verdad? Aprendiendo acerca de esto. Muchas gracias y seguimos adelante.